Con 70% de la población vacunada con al menos una dosis contra el COVID-19, el estado de Nueva York decretó el fin de la pandemia. La ciudad que nunca duerme fue, recordemos, muy duramente impactada el año pasado y atravesó un año con restricciones importantes. Por ejemplo, el metro, que nunca para, dejó de funcionar las 24 horas para tener horas específicas destinadas a la desinfección por la madrugada. Pero de a poco la pesadilla empieza a quedar atrás y Nueva York está completando su proceso de reapertura. Vamos a charlar sobre esto con la periodista uruguaya Laura Bonilla, que es corresponsal de la agencia France Press allí en Nueva York, justamente. Laura, ¿qué tal? Bienvenida, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Quizás ya a esta altura hemos perdido un poco la dimensión del tema o no lo tenemos tan presente, pero antes de hablar de hoy, quizás conviene recordar lo duro que fue el año pasado para Nueva York, ¿no? Cuando la ciudad tenía más casos de coronavirus por sí sola que cualquier país del mundo, ¿no? Sí, fue terrible, sobre todo en abril, mayo de 2020. Llegó a haber 800 muertos por día. Claro, la ciudad es enorme, la ciudad tiene 8,5 millones de habitantes, pero igual fue impactante, era todo el tiempo las sirenas de las ambulancias, todo el tiempo ver camiones, morgues estacionados afuera de los hospitales, porque las morgues de los hospitales estaban desbordadas. Fue traumático para la ciudad. Eran demasiados muertos y en esta ciudad donde generalmente hay muchas sirenas y ambulancias, bomberos, era todo el tiempo. Fue como 10 veces más que lo normal o más. No paraban esas sirenas yendo a buscar a enfermos a su casa o a recoger cadáveres. La ciudad era una ciudad fantasma, no había nadie en la calle, había toques de queda en las noches, todos los comercios cerrados, todos los restaurantes cerrados, un confinamiento total. La gente, si podía, no salía ni al supermercado, y los únicos que habían en la ciudad andando eran los repartidores de comida, que fueron declarados trabajadores esenciales en sus bicicletas eléctricas, y los trabajadores, los rescatistas y trabajadores personal de salud en ambulancias. Impresionante, ¿no? Impactante ese panorama. Lo teníamos, creo, presente. De hecho, acá las imágenes esas de las fosas comunes por la saturación de las morgues fue muy impactante. Obviamente, cuando uno piensa en Nueva York, no piensa en esto, pero venía bien este raconto que hacías para tomar la magnitud, ¿no? ¿Fue, dirías, la ciudad más golpeada del país? Fue la ciudad, sí, más golpeada del país. Fue sobre todo las comunidades, la comunidad negra, la comunidad hispana acá, que son las de más bajos recursos, que viven en barrios donde están muy apiñados, los latinos en general, inmigrantes, muchos de ellos sin papeles, comparten apartamento, varias familias comparten 2 piezas, por ejemplo. Era imposible no contagiarse en esas circunstancias. También trabajan hacen trabajos que no pueden hacerlos en línea, tienen que ir en persona a hacer esos trabajos. Y bueno, eso hizo que se contagiaran muchísimo más. Y eso hizo que tuvieran una tasa de hospitalización y de mortalidad mucho mayor que el resto de la población. Increíble, ¿no? ¿Cuánto más impactó entonces en esos sectores en particular? Y en materias de restricciones, ¿dirías que fueron los que sufrieron las mayores restricciones? Digo en general, los habitantes de Nueva York, en comparación con otros lugares del país. En California también hubo confinamiento. Cuando yo digo a los uruguayos que aquí hubo toque de queda, que hubo un confinamiento total, que había orden de no salir de tu casa más que estrictamente lo necesario, se quedan un poco como sorprendidos, ¿no? Porque Uruguay, claro, no ha aplicado medidas tan fuertes, pero sí, fue así, había toque de queda. O sea, yo como periodista soy considerada trabajadora esencial, yo podía salir después de las 8 de la noche y podía estar reporteando en el Bronx, en Queens, en diferentes lugares de la ciudad, pero el común de la población no podía salir, y si salía podía ser arrestado. Claro que todo esto coincidió, también se juntó con las
protestas que a veces se tornaron muy violentas por Black Lives Matter después de la muerte de George Floyd en Minneapolis. Y hubo miles de personas que salieron a las calles a protestar y que desafiaron el toque de queda. La policía hizo, bueno, miles de arrestos. O sea, fue un momento de la ciudad de mucha tensión y de mucha preocupación y que cambió completamente la cara de esta ciudad. Era increíble ir en bicicleta por la Quinta Avenida y ser la única persona en la calle, o estar en Times Square, ser la única. Me pasó de estar en Times Square y ser la única persona en Times Square. Un lugar que siempre hay en miles y miles y miles de personas, donde es difícil caminar y de estar ahí completamente sola, de repente algunas personas sin techo, pero nadie más. Veamos ahora, si te parece, la contracara, a ver lo más novedoso, lo positivo. ¿Cómo se vive de a poco esta reapertura? Yo comentaba hace un ratito que cuando se anunció el fin de las restricciones, de las mayores restricciones sobre todo, se hizo, por ejemplo, hace unos días un show de fuegos artificiales. Sí, hubo un show de fuegos artificiales en el puerto de Nueva York y en varios lugares de todo el estado, como en las cataratas del Niágara, en la frontera con Canadá. También se iluminaron de azul y dorado algunos edificios icónicos como el Empire State, como el World Trade Center. Y bueno, la ciudad está realmente celebrando que ya tiene más del 70% de sus adultos vacunados con al menos una dosis. La ciudad está vacunando también a los mayores de 12 años y avanza con esta gran campaña de vacunación que uno puede vacunarse prácticamente en cualquier lado, no solo en cualquier farmacia, sino en el Museo de Historia Natural, abajo de la famosa ballena del Museo de Historia Natural, o en la Grand Central Station, la famosa estación de trenes de Manhattan, o en el Central Park, o en cualquier parque hay stands de vacunación. Y ahí me decías, bueno, esto de alguna forma está hasta incentivando un turismo de vacunación, ¿no? Los extranjeros pueden ir y vacunarse allí. Pero antes quiero preguntarte, o sea, ¿dirías que realmente se está celebrando? O sea, ¿cómo fue esa mayor apertura? ¿Hay un clima de festejo en la calle? ¿Se percibe eso? Hay un clima de que la gente quiere volver a la vida. Y acá, bueno, empezó el verano, ¿no? Empieza el verano ahora. Entonces hace mucho calor, todos estos días hizo mucho calor, la gente está afuera, la gente está haciendo barbacoas en los parques, picnics en el Central Park, los bares con sus terrazas afuera están llenos. Hay gente que todavía no se anima a entrar a los restaurantes, a comer adentro. Que ya no tienen limitación en ese sentido, ¿no? Sí, pero no hay restricciones, las levantaron. Ahora... en realidad los restaurantes pueden sentar al 100% de capacidad, la gente adentro, las mesas no tienen por qué estar distanciadas, la gente no tiene por qué estar de máscara, la máscara es opcional en los comercios, pero siguen siendo obligatorias en algunos lugares como en las escuelas, como en hospitales, en cárceles, en esos lugares. Y después los comercios cada uno se adapta, en algunos no es obligatorio, en otros sí. Pero hay un clima así de festejo, de celebrar, de salir, de ver de vuelta amigos que uno no ha visto durante un año, de familiares que uno no ha visto. La ciudad está volviendo a la vida y se nota, hay muchísimo más movimiento, incluso en Midtown. Pero hay trabajadores que no quieren volver al trabajo, que quieren trabajar en línea, entonces las zonas comerciales, el Financial District, el Midtown, todavía los edificios de oficinas están semivacíos. Eso te iba a preguntar, claro, ¿cómo luce, cómo es la fisonomía de la ciudad, esa ciudad tan particular, ahora con este, claro, tenés ese aspecto, ¿no? En la parte de lo que es la City, digamos, donde está Wall Street, ahí particularmente se puede dar el trabajo en línea y ahí seguramente haya todo un cambio, ¿no? Como conducta que quede de ahora en más. Sí, todos esos trabajadores han estado, la enorme mayoría, trabajando en línea, a veces ni siquiera desde Nueva York, porque mucha gente se fue de la ciudad de Nueva York huyendo de la pandemia y se alquiló casas o se quedó en sus casas de verano.
o de invierno en este caso, en las montañas, cerca en los estados de Connecticut, en Upstate New York, se quedaron por ahí lejos en el campo, trataron de aislarse y de huir de esta ciudad que tiene esa densidad de población tan enorme, que hizo que los contagios fueran mucho mayores. Ahora hay muchos empleadores que quieren que sus empleados regresen porque dicen que no es igual la productividad, que no se puede coordinar de la misma manera. Y bueno, pero muchos están abiertos a tener una mayor flexibilidad, de repente dejar que 2 veces por semana la persona trabaje desde la casa y 3 veces por semana venga. Algunos podrán seguir totalmente en línea, otros menos. Eso va a depender, ¿no?, de cada empresa, pero probablemente todo esto va a cambiar de alguna manera la manera de trabajar en el mundo. Sí, sí, sin duda. Te iba a preguntar de eso que estabas comentando de los locales comerciales, ¿no? También que están asociados a también lo que es determinadas actividades, ¿no? Y cómo puede impactar. ¿Hay muchos comercios que se ven cerrados de forma definitiva, por ejemplo, que se ve que no pudieron pasar la gran crisis? Sí, hay muchísimos comercios que cerraron y muchísimos restaurantes que no pudieron aguantar. Miles. Entonces, todos los lugares de comida que estaban en las zonas financieras, en la zona de oficinas, que vivían de dar de comer a la gente que trabaja, a los empleados de cuello blanco, ¿no?, que trabajan en las oficinas. Todos esos lugares no aguantaron. Inclusive cadenas que tuvieron que cerrar, cadenas enteras que cerraron. Seguimos en conversación con Laura Bonilla, periodista uruguaya, corresponsal de la agencia France Press allí en Nueva York, para saber cómo ha sido la situación en este lugar tan icónico del mundo, ¿no? Porque esta ciudad que hace un año estaba sumergida en el horror de la pandemia, ahora está reabriendo. Eso lo señalaba Laura recién con lo que se vive por estas horas en las calles de Nueva York, y también con la contracara de lo que dejó también esta situación, ¿no? Con esos cambios de hábitos que impactan en el cierre de muchos comercios. Laura, me quedaba por preguntarte, ¿la gente en situación de calle, la pobreza se percibe también de forma marcada? Sí, muchísimo. El tema de la vivienda es un tema enorme de Nueva York porque los precios de los alquileres son sumamente caros, son prohibitivos. Y hay mucha gente que no tiene acceso a eso y no hay suficientes refugios ni viviendas sociales como para alojar a toda esa población. A todo eso se suma el problema del fentanilo, de la drogadicción, y hay muchísima gente que vive en la calle y para ellos la pandemia fue particularmente terrible, ¿no? Porque además no podían acceder, por ejemplo, a los baños de un McDonald's, o no tenían lugar ni para ir al baño, ni para pedir comida. Después eventualmente la ciudad organizó ollas populares y diferentes maneras de repartir comidas en escuelas. La ciudad y organizaciones, iglesias, en fin, movimientos sociales. Pero sin duda hubo muchísima gente que perdió su empleo, muchísima gente que quedó desamparada. Pero claro, en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en países de América Latina, por ejemplo, el gobierno federal entregó ayudas a familias de bajos recursos. Entonces, si tú ganas menos de tanto, o sea, tienes acceso a un subsidio del gobierno que fue bastante importante. Entonces, bueno, ese subsidio fue esencial para esas familias, ¿no? De a poco, ¿qué ha pasado con el turismo? Mencionábamos recién que se empieza a ver el turismo de vacunación, pero ¿se ve actividad ya en ese sentido? Sí, Nueva York está lanzando ahora una enorme campaña para volver a atraer turistas. Es una de las ciudades más visitadas del mundo, creo que con París, es una de las 2 más visitadas del mundo. Y está ya en plena campaña para atraer turistas como lo hacía antes. No todos los hoteles han reabierto, pero ya se ven turistas en el Rockefeller Center sacándose fotos,
y mucha gente que viene a visitar a familiares que viven acá y que aprovechan para vacunarse porque en sus países es muy complicado, la vacuna no ha llegado o no es acá se vacuna o con Pfizer o con Moderna o con Johnson Johnson y las vacunas que están disponibles en sus países no son esas, entonces prefieren vacunarse con esas y vienen especialmente y acá se vacuna a todo el mundo si tiene un documento de identidad, nada más. ¿Cuáles son las restricciones aún para entrar que tienen vigentes? Para entrar a Estados Unidos, sí. Si uno tiene visa, puede entrar perfectamente. No se necesita estar vacunado previamente, o sea, por ahí no hay restricciones. No, pero se precisa un test PCR negativo, PCR negativo, si viene de uno de los países considerado como zona roja. El gobierno federal ha hecho un mapa donde cada país se le asigna un color y bueno, sí, la América Latina la mayoría son rojos. Bien. Laura, decíamos algunas actividades que se han visto, bueno, la actividad y el movimiento de los parques, decías, los shows, ¿no? Los recitales. Veía que bueno, se dio la reapertura del Madison Square Garden con un concierto de Foo Fighters que no requirió que llevaran, por ejemplo, tapabocas, ¿no? O sea, solo con estar vacunados bastaba. Sí, empiezan a volver los conciertos. Broadway todavía no. Hay una obra de teatro, dos, pero los grandes musicales de Broadway no han vuelto todavía. Se espera que eso comience a mediados, fines de septiembre, principios de octubre. Ves que va a volver todo eso a la normalidad. Pero ya empiezan a haber conciertos, empiezan a haber actividades deportivas también, torneos deportivos, competencias con público, que es toda una novedad después de 15 meses de aislamiento. Sin duda, no les debe parecer como increíble, ¿no? Ver lo que están viendo de vuelta. ¿Qué restricción mantienen todavía? ¿Cuál está vigente? Mencionabas algo de las mascarillas en las escuelas y en lugares las escuelas, como los centros de salud. En los hospitales, en las cárceles. Después, bueno, por ejemplo, en la mayoría de los supermercados te piden que uses máscara cuando entras. Yo, por ejemplo, en mi oficina, en el edificio donde está la FP, donde trabajo, me toman la temperatura cada vez que entro, tengo que entrar con máscara, o sea, en los ascensores hay que estar con máscara y tengo que llenar un formulario en una aplicación en mi teléfono todos los días declarando que no tengo COVID, que no tengo fiebre, que no tengo síntomas, y eso es a diario. Cada vez que entro al edificio tengo que hacer eso. Y lo mismo para todos los trabajadores en general en sus edificios hay como medidas de seguridad muy elevadas y todavía los neoyorquinos, aunque no es obligación usar la máscara en la calle, muchos la siguen usando. Los neoyorquinos se cuidaron mucho durante la pandemia, realmente que tomaron precauciones a un nivel extremo, dejaron de ver a sus amigos, dejaron de ver a sus familias. Y por eso hoy pueden celebrar, por eso hoy pueden reunirse de vuelta y se ve la ciudad volviendo a la vida y celebrando y festejando. Pero después de mucho sufrimiento y de muchas muertes y de mucho aislamiento. Y bueno, siguen cuidándose porque siguen con temor y no son todos los que se animan a ir a estos conciertos y a entrar adentro de los restaurantes. Hay gente que prefiere comer afuera todavía y el tiempo ayuda, claro, porque es la primavera, el verano, pero la ciudad está muy bien. Lo último que te iba a preguntar es, hablamos del 70% que ya recibió al menos una dosis. ¿Qué pasa con ese restante 30%? ¿Es gente que todavía tiene cierta reticencia a vacunarse? ¿Cómo viene en ese sentido ese último envión, digamos, no? Sí, la mayoría de esas personas se van a dar la segunda dosis. O sea, en general es raro que se den la primera y no se den la segunda. De todas maneras, estas 3 vacunas que se están dando en Estados Unidos, bueno, la Johnson Johnson solo es una dosis, ¿no? Las otras dos, la Pfizer y la Moderna, tienen un porcentaje bastante grande después de la primera dosis de cobertura, a diferencia de, por ejemplo, de la vacuna china. Pero
pero la mayoría de la gente se da la segunda dosis. Después, por supuesto, hay zonas, depende del código postal de la ciudad, hay zonas de la ciudad donde hay menores tasas de vacunación. El promedio, el 70% es el promedio de todo, pero hay, por ejemplo, barrios de judíos ortodoxos donde hay gente que se opone a la vacunación, que tienen menores tasas de vacunación. Y hay, bueno, otros barrios con tasas menores. A nivel nacional, en Estados Unidos, es 52% de la población vacunada con una dosis. O sea, es mucho menor, ¿no? Pero después hay estados que están muy avanzados, como pequeños estados, como Vermont, en el noreste, que tiene más de 80% de la población vacunada. En general, la campaña de vacunación en Estados Unidos ha sido muy exitosa. Hay muchas vacunas disponibles. Hay premios de lotería. Si te vacunas, puedes conseguir entradas a los museos gratis. Te regalan cosas, te regalan donuts en los comercios, te regalan papas fritas en otros comercios. O sea, si tú muestras tu tarjeta de vacunación, incluso coincidió aquí con la legalización del consumo personal de marihuana, todo esto, y hubo un evento en un parque donde si mostrabas tu tarjeta de vacunación te regalaban un porro. Mira. Bueno, completo el informe, Laura. Vamos a agradecerle a Laura Bonilla, periodista uruguaya, corresponsal de AFP en Nueva York. Un placer conversar contigo y tener entonces ahí de primera mano cómo están viviendo esta reapertura. De a poco, bueno, ya iremos viendo entonces cómo sigue evolucionando la situación. Obviamente estamos atentos, ¿no?, a todos esos casos en el exterior que de a poco muestran esa luz que estamos esperando acá también. Laura, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.